Las famosas listas de control de acceso están presentes en esta versión de la certificación tal cual como lo han estado durante muchísimo tiempo. Suelen ser uno de los temas que genera más confusión entre los estudiantes porque su naturaleza suele requerir de la comprensión de todo lo que se vio durante el currículo, como entender las capas del modelo OSI y ese tipo de cosas. Y que bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de filtrar en un equipo a partir de esos criterios tráfico. Entonces, básicamente, ¿qué es un access list? Bueno, simplemente es una forma, como lo dijimos, de filtrar paquetes. Recuérdese que, bueno, si ya usted conoce la composición de un paquete, que en su interior tiene direcciones IP de origen y direcciones IP de destino, y además tiene un campo que permite saber cuál es la información que transporta de la capa superior, entonces yo puedo filtrar de acuerdo a esos mismos criterios. Es decir, por ejemplo, impedir que un paquete que provenga de una IP determinada alcance un destino específico o que ciertos paquetes con destino, una IP o un puerto o un protocolo, alcancen o no alcancen esos destinos. Entonces, dado ese conocimiento, creo que eso es lo que hace finalmente más fácil la comprensión de la access list. Es simplemente la forma en la que usted tiene de controlar de alguna manera, porque existen otros mecanismos, el tráfico que entra y sale por una interfaz. Y no solamente eso, porque además las access las podemos utilizar no solamente para controlar, sino para agrupar direcciones y luego estas agrupaciones incorporarlas en otros mecanismos como los route map, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos eh, elementos que deben estar asociados a las access lists, ¿sí? Limitar el tráfico de la red para incrementar el performance, proveer control de flujo, proveer un nivel básico de seguridad. Eso es muy interesante porque es un nivel básico, no significa que es un arma secreta de seguridad informática. Es solamente un nivel básico. Entonces, bueno, podemos permitir o denegar acceso a los servicios de la red y, bueno, proveer permisos a ciertos tipos de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar trabajando específicamente entre las capas 3 y 4, ¿sí? Existen varios tipos de clasificaciones de Access List, hay muchas maneras. Lo más general es que, bueno, existen Access List estándar, que solamente filtran el origen del tráfico, es decir, de dónde viene, y las Access List extendidas, que filtran el origen de dónde viene el tráfico, hacia dónde va el tráfico, el destino, y se puede incluir protocolos, ¿sí? Otra cosa importante que hay que saber en el mundo de las Access List es esto de el inbound ACL y el outbound ACL. Es comprender cuándo el tráfico ingresa por una interfaz y cuando el tráfico egresa o sale de la interfaz. Creo que la mejor manera para poder entender ese tipo de ejercicios o de situaciones es diagramar, tener un dibujo a la mano para poder comprenderlo, ¿sí? Como hacer el recorrido del tráfico cuando llega el router o cuando llega el firewall y bueno, cuando deja este equipo, ¿no? Bueno, aquí hay un breve resumen de cómo opera el access list. Básicamente, el router, si estuviésemos hablando de un router, extrae el source IP address de un paquete, luego el router comienza a comparar esa línea o esa dirección contra las líneas del access list. Algo muy interesante es que la evaluación de los access list siempre se hace en orden, desde las primeras entradas hacia las últimas. Y en el momento que se hace un match con alguna de estas entradas, pues se deja de evaluar. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una lista de control de acceso que yo estoy tratando de filtrar el prefijo 1111. Si mi lista tiene una serie de prefijos que quiere permitir o denegar, por ejemplo, el 1000, el 2000, el 3000 y así sucesivamente, el router va a intentar hacer match con cada una de esas líneas. En lo que haga match con una, si por ejemplo hizo match con la primera, 111, entonces ya no necesita evaluar el resto. En lo que haga match, listo, ya no hay que seguir evaluando. Si por el contrario se evaluaron todas las líneas y ninguna coincide, entonces se tiene que tomar en cuenta la forma en la que esté configurado el access list, porque por defecto puede estar denegando el resto, que es su comportamiento natural. Cuando algo no coincide, se deniega. O que usted explícitamente le haya dicho al access list, hey, si bueno, no coincide con estas premisas, bueno, igual permítelo, ¿sí?
Hay distintas formas. Eso también es algo interesante en el tema de las access list. No hay una forma única de hacer las access list. Hay muchas formas de hacerlas. Generalmente las access list vamos a estar utilizando las wildcard. Recuerden que la wildcard es el inverso de la máscara de red. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿sí? De cómo aplicarían wildcards. Básicamente hay que recordar que hay que restarle a una constante, que es 255, 55, 255, 255, la máscara de red de la red que queramos denegar o permitir. Ahí tenemos, por ejemplo, una aplicación de la wildcard. Por ejemplo, si yo quiero permitir o denegar o hacer match con un host, entonces la wildcard es 0000. Si yo utilizo esa wildcard con una IP, significaría que yo estoy tratando de permitir o de filtrar en general esa IP. Ahí tendrían como un ejemplo de wildcard, pero para una red, ya no para una IP específica, sino para una red. Vean que la wildcard es 000255. Estos ejercicios, recuerden que no simplemente se logran viendo, usted tiene que hacerlos. O sea, usted tiene que tomar, bueno, si yo tengo una red barra 24, entonces usted sabe que la máscara es 255, 255, 2550. Si yo este valor se lo resto a la constante de la wildcard, me va a dar los ejemplos que estamos viendo acá. Pero si no lo hace, va a ser bastante difícil que lo comprenda. Bueno, aquí tenemos otros argumentos que podemos utilizar en la wildcard, que son el argumento host, que reemplazaría a la wildcard 000. Es decir, si yo me quiero referir a un IP en particular, escribo el argumento host y luego a continuación la IP, en lugar de escribir 0000, que aunque lo escriba, igual después el sistema operativo lo va a convertir a este argumento. Así que realmente no importa si lo escribe o no lo escribe. Y de la misma manera está el argumento any. Podemos utilizar este argumento para reemplazar la máscara 255, 255, 255, 255. Bueno, como les decíamos, ahí es muy importante en el uso de las access lists determinar cuál es el sentido del tráfico, que lo mejor es dibujarlo, ¿sí? Luego, bueno, hay muchas otras recomendaciones, como colocar el comando remark, que es para colocar una información, una descripción acerca de lo que está haciendo el access list en el equipo. Hay que probarla siempre. De hecho, hoy en día hay muchas herramientas gráficas que permiten comprobar. Por ejemplo, van a ver en algún momento lo de ACI, que es una forma o tiene formas de comprobar cómo funciona un access list. Que de hecho eso es una herramienta que ya venía heredada de el software de control de Firepower o de ASA, que tienen formas se llama literalmente un packet tracer dentro de estas soluciones de firewall que permite verificar cuando se aplica una política, simular tráfico y verificar cómo esa política impacta en la red. Bueno, recordemos que hay access list estándar y hay access list extendidas, ¿sí? Aquí tenemos dentro de las clasificaciones de estándar y de extendida se pueden agrupar por access list numeradas y access list nombradas. Es decir, en nuestras access list las podemos identificar con un número o con un nombre dentro de la misma familia o estándar o extendida. Aquí tenemos la agrupación, por ejemplo, le dice ahí que la access list de la 1 a la 99 y de la 300 a la 100 a la 1000, perdón, de la 1300 a la 1999 son estándar y de la 100 a la 199 o de la 2000 a la 2699 pertenecen a las extendidas. Pero si no le queremos colocar un número, las podemos nombrar, le podemos poner un nombre. Además que así con un nombre es más interesante porque nos hace referencia a algo que podemos interpretar fácilmente. Por ejemplo, colocarle un nombre como está ahí, FTP filter. Bueno, y usted sabe que esa access list está creada con ese propósito. ¿Dónde ponemos las access list? Bueno, las podemos ubicar, como les comentaba, no hay una fórmula para hacerlo de una manera determinada, pero hay unas recomendaciones como, bueno, las access list extendidas generalmente se colocan más cerca desde donde se está originando el tráfico que queremos filtrar y las listas de control estándar se colocan más cerca del destino. Pero eso no significa que no podamos invertir esos roles, se puede hacer perfectamente. Bueno, aquí tienen algunos diagramas donde podemos ya como
empezar a simular cosas. Aquí están dando una breve explicación de por qué colocarla en un lugar y no en otro, pero eso no significa que, insisto, siempre sea así. Bueno, obviamente esto es un breve resumen de lo que son las listas de control de acceso. Lo más ideal, evidentemente en este caso, es hacer prácticas. Y para eso, pues puede formar parte de nuestros grupos de clase o pertenecer a nuestro nuevo y renovado servicio de Patreon, que Patreon, recuerden, es simplemente un servicio donde te puede ver nuestros videos primero que nadie y además con otra serie de beneficios. Puede descargarse las prácticas, las presentaciones, etcétera, para que tenga un valor agregado. Y además de eso, mensualmente vamos a estar sorteando el pago de la certificación, del examen de certificación. Si quieres saber más información, simplemente visita la página de Patreon/CACCNA y ahí tendrá los detalles. Por ahora, esto ha sido todo en este corto video. Nos vemos en la siguiente sesión.